Nos gozamos en tenerte en nuestros medios. En esta hora excusamos al pastor, ¿verdad? Usted dirá, ¿qué hace la pastora ahí? Pues el pastor está en la iglesia Misión Cristiana Apocalipsis para el área de Parque Ecuestre, que es la iglesia de donde viene Mari, que su tío es el pastor. Están celebrando su aniversario número 48 y tuvieron a bien el invitar a mi esposo y por eso yo estoy aquí. Así que él está allá, por eso tampoco ve a la hermanita Mari, porque están juntos allá desde tempranas horas gozándose en la campaña de aniversario, pero tranquilo porque el Espíritu Santo está aquí y el Señor está ministrando. Hace rato que nos está demostrando que Él está en su santo templo. Amén. ¿Quiénes suben hoy? Nursery intermedios, uno van pasando a su lugar de reunión y yo sé que el devocional estuvo agitadito, pero póngase sobre sus pies nuevamente, tenga la bondad, por favor, y vaya conmigo a la palabra para poder ministrar. Aleluya. Buscamos en Apocalipsis el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Para los amigos que nos ven en la internet, esta es la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor de San Juan, que pastorea Carlos Santiago junto con esta servidora, Carmen Ortiz. Y estamos en nuestro culto de alabanza y adoración. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice así el Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Repito, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Padre amado, porque nos diste las fuerzas necesarias, Señor, para llegar hasta tu santo templo. En esta hora, Padre amado, hemos entonado cánticos, hemos exaltado tu nombre, Señor, y hemos sentido tu presencia. Ha sido bálsamo y refrigerio a nuestras vidas. Has impartido nuevas fuerzas, pero en esta hora, mi Dios, yo te pido que me uses como instrumento, Señor, de bendición a mis hermanos. Que esta palabra que me diste, Señor, en mi corazón, que ministraste a mi vida y continuarás ministrando, la misma trabaja en cada uno de mis hermanos, Señor. Sea de bendición a sus vidas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que toques los oídos, que toques los corazones, que toques aún nuestras bocas, Padre amado, cada una de las partes, Señor, de nuestro ser, aún nuestra mente, nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, llegue hasta donde tú quieres que penetre en nuestras vidas y dé el fruto que tú anhelas, Señor, en nuestros corazones. Tú estás en la puerta llamándonos en esta mañana y pidiéndonos que te permitamos entrar aún más allá de donde tú has llegado en nuestras vidas, para que entonces podamos sentarnos, cenar contigo, Padre amado, y habitar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que bendigas no solo a los que están aquí, a los que nos ven a través de la internet, Señor, y seas tú ministrando en cada corazón y supliendo la necesidad de cada hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Mientras preparaba para esta palabra, nos gozamos el viernes. Si usted no vino el viernes, hay un mensaje que usted debe escuchar. El viernes el hermano Luis Colón nos hablaba del inminente regreso del Señor. Puesto que el Señor está próximo a venir, tenemos que trabajar con nuestra vida, porque tenemos que estar, como decía en el devocional, hay que estar ya preparado porque Él viene ya, ¿verdad que sí? Por eso, la forma de prepararnos es limpiar nuestra alma,
nuestra mente y vivir en santidad delante de Dios y entre nosotros y mantenernos firmes. Dijo el hermano que iba a haber el sonar de la trompeta, una voz de mando, de voz de arcángel y trompeta de Dios. Y para nosotros poder escuchar cada uno de esos detalles de la venida del Señor, nos toca a nosotros tener nuestro oído afinado para escuchar el sonido de esa trompeta. Ante este evento, Dios nos hace una pregunta, una propuesta en esta mañana. Ante este evento, ¿cuál es nuestra respuesta al llamado del Señor? Porque dependiendo de la respuesta va a ser nuestro destino. Él dice, estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye y me abre, entonces es que el Señor va a pasar a entrar. Pero si usted todavía, el Señor lo tiene afuera, tocando, esperando que usted se decida, no va a poder ser partícipe. Y mientras eso no suceda, que su venida se cumpla, hay oportunidad. Pero dice la palabra que cuando suceda ya no habrá mayor oportunidad. Entonces dice la Biblia que es el lloro y crujir de dientes. Amén. Entonces, nuestro destino eterno depende de la respuesta que le damos al Señor. Y la respuesta es lo que permite actuar o no en nuestras vidas. Es por eso que esa respuesta puede cambiar nuestra vida para siempre. Por eso es necesario que definamos nuestra relación con Él, ya que mi relación con Él, mi respuesta, cuando no entiendo, aun cuando he cometido pecado, Él permanece fiel. Entonces, Él nos dice en esta mañana, ¿cuál es la respuesta que das a mi oferta de tocar tu puerta? En esta mañana yo traje unos ejemplos de personas que o llamaron al Señor o personas que respondieron al llamado o advertencia del Señor. No sé si usted se identificará con alguno, yo me identifiqué con varios y lo que queremos es que nosotros nos apercibamos de los tiempos que estamos viviendo. El viernes nos hizo ese énfasis de que la venida del Señor está siendo inminente, pero está siendo inminente y cómo yo estoy viviendo. Como que faltan 1000 años. La pastora Esther me decía, hay que vivir como si fuera el último día y trabajar como si faltaran 1000 años. Porque hacíamos agenda, hacemos programación. ¿Por qué? Porque pensamos que mientras no ha venido, ¿qué dice? Que el Señor nos haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo el trabajo que Él nos encomendó. Pero también velando por esta salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, porque los días se van acortando, porque si no, no seríamos salvos ante los eventos que estamos enfrentando. Primer ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo que les traigo? Caín. Pastora, empezó con Caín, sí, con Caín. Porque Caín se le hizo una advertencia. Primero, Caín y Abel, los hermanos, hijos de Adán, trajeron sacrificio delante del Señor. ¿Qué sucedió? Que uno fue acepto a Dios y el otro no. Los teólogos, dentro de los libros que leí, unos dicen que por una razón, otros dicen por otra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y a Dios le fue de agrado el sacrificio de Abel, mas no el de Caín. Ambos trajeron sacrificio. Quiere decir que tú y yo le damos alabanza al Señor. Pues tú y yo tenemos que procurar que nuestra alabanza sea agradable delante del Señor y que no sea solamente un abrir de labios. Porque dice, está el pueblo con sus bocas, ¿verdad? Me alaban, me confiesan, pero sus corazones están bien lejos de mí. Pues nosotros necesitamos estar seguros que nuestra alabanza sea grata. ¿Por qué te traigo este ejemplo de Caín? Porque tú y yo vivimos la amenaza que Caín tuvo en su vida. ¿Cuál fue la amenaza? No la amenaza, la advertencia que él tuvo.
ofreció sacrificio, Dios no lo miró con agrado y Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Eso está en Génesis capítulo 4. Y si hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Empezamos diciendo que el Señor está a la puerta llamándote, pero ¿sabes qué? El enemigo también está a la puerta, velando por quién nosotros nos decidimos. Si dejamos entrar al Señor o si dejamos entrar al pecado. Y él ignoró la advertencia de la pregunta. Y lo que hizo fue que invitó a su hermano a ir al campo. Y allí en medio del campo lo mató. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo no viene. El enemigo no viene a jugar con nosotros ni a perder el tiempo. El enemigo lo que busca es que no alcancemos esa salvación y esa vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Y él pasó desapercibido la advertencia. Mira, ¿te enojaste por esto? ¿Es malo enojarse? No. La Biblia no me dice que es malo enojarse, lo que me dice es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ese enojo nos siga día a día pasando y no resolvamos el asunto. Ahí está el pecado. Y Caín ignoró esa advertencia, invitó a su hermano y allí lo mató. ¿Qué nos indica esto? Que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo está a la puerta y tú y yo somos los que decidimos si le abrimos esas puertas al enemigo. Y si somos, ¿sabe qué escribí? Están pendientes, ¿sí? ¿Quieren saber? Si somos marionetas en sus manos. ¿Se acuerda que fue el de pastora? El pastor lo dijo primero, no dijo que la serpiente era un puppet que solamente hizo las mímicas. Entonces, cuando tú y yo no hacemos caso a la voz de Dios y nos volvemos a escuchar la voz del enemigo, estamos siendo utilizados por él. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado. Pastora, el devocional estuvo glorioso y la predicación también, porque en esta mañana el Señor viene a decirnos que tiene que haber un despertar en nuestras vidas de a quién estamos abriendo puertas y a quién se las estamos cerrando. No se puede servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos al enemigo de las almas. O practicamos las cosas de la luz o practicamos las cosas de las tinieblas. Este capítulo, si usted lo lee, que no voy a hablar sobre él, es un mensaje a la iglesia. Y le dice a esta iglesia que conozco tus obras, que retienes mi nombre y no has negado tu fe, pero tienes que arrepentirte porque hay una serie de cosas que no están bien. Le habla entonces a la iglesia de Tiatira y le habla también de cosas que no tiene. Y entonces le habla a la iglesia de Sardis y al mensaje a la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y antes de decir eso, que estoy a la puerta le llamo, le dice, por cuanto eras tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es importante cómo nos encontramos delante de la presencia del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos dejado de hacer? Porque Él está a la puerta llamando. Segundo ejemplo, tranquilo. Solamente dije que vele qué cosas pasan en tu vida y qué cosas, y en la mía, que se quedan aquí y a qué yo le estoy dando oído y cómo estoy actuando. Prefiero quedarme con el enojo y actuar bajo el enojo que puedo causar la muerte o la destrucción, sea física o espiritual de la persona, o estoy llevando ese problema, esa situación delante del que todo lo puede y que puede sanar mi corazón. Eso es lo que quise traer con Caín. Segundo ejemplo, Moisés. Moisés también fue llamado. Estoy hablando de gente que fue llamada. A Caín lo llamaron. ¿Por qué estás enojado?
hiciste lo bien, pues entonces ¿por qué estás enojado? Para mí no fue agradable, pero lo acepté, se quemó. ¿Está viendo? Ahora hablamos de un Moisés. Quizás no te identificas con Caín. Yo me identifico con Caín. A veces nos identificamos con Caín, sea sincero. ¿Por qué? Esto es injusto, esto, lo otro. Entonces tenemos que ir donde el Señor. Moisés, la respuesta de Moisés fue de argumento, de excusa. Quizás usted no se enoja, pero usted presenta las miles y una excusas. Es como las billeteras estas que aguantan 15 tarjetas que hacen y abren hasta abajo. Pues así son nuestras excusas delante del Señor. Y no estoy diciendo que no sean válidas, pero la respuesta de Moisés fue de argumento y excusas. Qué bueno, ¿sabe qué bueno? Que Dios no desiste de su propósito para nuestras vidas ante las excusas que nosotros presentamos. Su insistente amor nos alcanza. Entonces por eso Él sigue tocando y en esta mañana vuelve a tocar. Sigo esperando que te decidas. Sigo esperando que me abras la puerta, que quites como la puerta que trajo la hermana Ivonne, que tenía cerradura arriba, tenía en el medio, tenía abajo, que quitemos los cerrojos para que Él pueda entrar. ¿Cuál es la excusa que ponemos? Quizás seamos como Moisés y ponemos la excusa de la insignificancia, o sea, no estoy calificado. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar el pueblo? Y nos preguntamos y nos menospreciamos y ponemos eso de excusa. Pues si esa es la excusa que estás poniendo para no responder al llamado del Señor, te digo en la palabra en Primera de Corintios dice, lo vil y menospreciado, Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. ¿Piensas que no estás calificado? El Señor te dice que sí, porque aunque los otros no vean, Él vio algo especial en David, porque Él mira más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces, aquí lo importante con Moisés, es que no era quien él era. Aquí lo importante es de quién él iba acompañado en esta encomienda. Así que lo importante no es tu título, tus conocimientos, sino que el que lo sabe todo, que es todopoderoso, es el que te llama y te capacita. Amén. ¿Qué otra excusa presentó Moisés? Presentó la excusa del rechazo. Pensó, ¿cómo me van a creer? No van a pensar que yo que salí de allá ahora regreso con qué autoridad. Cuando pienses que te van a rechazar, recuerda que tienes un Dios que te va a dar las herramientas para tú vencer en medio de la situación. ¿Qué herramientas le dio para que él viera su poder? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Si yo les preguntara qué tienes en tu mano, algunos me dirían una libreta para escribir, que es lo que tengan. Yo me senté anoche con mis libretas y repasé unos mensajes que el Señor ha estado ministrando. Quizás tú me digas, mi Biblia. Pues yo te digo, esa es tu vara. ¿Qué haces que no la estás utilizando cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen las cosas que no agradan a Dios a tu vida, cuando viene la desesperación? ¿Por qué no abres la vara que tienes ahí? Que es la palabra del Señor que te va a dar fuerza, que te va a dar esperanza, que te va a dar apoyo y te va a abrir caminos en el desierto. Entonces tú y yo no podemos poner excusa y rechazo porque no tengo las herramientas. Le dio la herramienta que él mismo tenía en la mano. No tienes que esperar y que baje una herramienta del cielo. La herramienta la tienes en casa. La herramienta quizás la tienes en el trabajo. La herramienta quizás la tienes en un bulto. Y es la palabra del Señor. ¿Qué otra herramienta le dio?
su mano. La mano, sí. Mete tu mano en el pecho. Sácala. Salió leprosa. Vuelve y métela. Salió limpia. ¿Qué le estaba enseñando? Que Dios puede usar este cuerpo, que para nosotros es finito lo que puede hacer grandes cosas si nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda. Entonces, puedo vencer el rechazo usando las herramientas que Dios me da. Tercera excusa que dio Moisés, la incapacidad. La incredulidad, no me van a creer, el rechazo, la insignificancia y la incapacidad. La incapacidad, Dios le dice que Él le dio la palabra y la boca al hombre. Y lo que Él dice, Dios le dijo, tú lo vas a hablar y luego tú se lo vas a decir a Aarón y Aarón hablará a Faraón. ¿Y qué hizo él? Puso excusas. Pero ¿qué pasó con Moisés? Terminó rindiéndose. ¿Qué te digo? ¿Es válido que le traiga las excusas delante del Señor? Dios quiere escucharla. Vamos, ¿cuál es el problema por lo que tú no estés cumpliendo con el llamado que te he dado? ¿Cuál es el problema que no lo estés ejerciendo? Que no me siguen, que no me apoyan, que no creen en mí. Perfecto. Que crean al Señor. No te apoyan, pero es que te está apoyando el más grande. Entonces ponemos excusas y Él, ¿qué hizo? Cada excusa que fue dada, Dios se las batió. Que soy tardo al hablar, soy tartamudo, no hablo bien. Y el Señor le dijo, como si yo no supiera quién tú eres. Como si yo no supiera con quién estoy hablando. Como si yo no supiera cómo fue formada tu boca y cómo tú hablas. Si Él sabe todo de nosotros, entonces, ¿serán válidas nuestras excusas? No son válidas. Lo que tenemos que ir, permitirle abrir esa puerta, que Él entre, se siente para cenar conmigo y me hable de cómo Él puede llenar mi boca y transformar mi boca para que reciban la palabra. Tercer ejemplo, María. María, la madre de Jesús, recibió un llamado. Se le apareció el ángel, ¿sabe? Y mientras el ángel apareció y le hablaba, ¿qué hizo María? María se estaba cuestionando cómo serían todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Hoy yo te vengo a decir, es válido que tenga excusas, pero tráeselas al Señor y Él te va a aclarar. Ahora te digo, es válido tener preguntas. No sé, no entiendo cómo lo vas a hacer. Tráeselas. Yo me imagino que Noé se las trajo. Dice la palabra que fue obediente, que hizo según le mandó, pero él, me imagino a Noé acostado. Señor, mañana conseguiré madera, tendré trabajadores, me va a dar esto. Pero si tú me diste que lo hiciera, yo lo voy a hacer, pero tú eres que te encargas de suplirlo, yo no tengo. Yo no estoy hablando que usted ande levitando en una nube y pensando, no, yo me cuestiono, yo no sé si usted se cuestiona. Ahora, llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Jesucristo. Si yo lo que hago es que me ahogo en los pensamientos, si yo lo que hago es que no le doy la oportunidad al Señor de que aclare mi mente y me diga, esto es así, 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 porque Dios es un Dios que habla. ¿Usted lo sabía? Hay pocos lo saben. El Dios que, por lo menos el que yo le sirvo, mi Dios habla. Él habla. En el 2026 Él habla. Habla a través de la palabra, habla a través de los predicadores, habla a través de los profetas, habla como Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Él usa hasta las piedras para hablarnos. Ahora, no hay excusa para nosotros. A mí nadie me habló, mentiras del diablo. A usted le habla, dice la palabra que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún la naturaleza te habla.
Pues entonces en esta mañana es hora de que el colirio se pase por nuestros ojos, que nuestros oídos, el Q-tip entre bien adentro. No, muy adentro no, que le causa infección. Después diga, por culpa de la pastora. Oye, tenemos que prestar nuestro corazón como hizo María y hacernos preguntas. Pero en medio de lo que ella recibió, esa encomienda tan grande y maravillosa. Usted sabe que es poder ser la madre de nuestro Señor y Salvador, de criarlo, de tenerlo en su vientre. Eso es algo maravilloso para una mujer. Ella lo aceptó y reconoció. Pero ella le hizo una pregunta, le dijo, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? En Lucas 1:26. Y el ángel le explicó que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, concebirás y darás a luz un hijo. María no le dijo, pero si yo no estoy casada, porque se lo dijo, yo no me he casado. Ella no le dijo, pero me van a apedrear. Soy candidata a muerte. Mi familia quizás no me va a aceptar. Mi familia me va a botar de la casa. Porque nosotros nos vamos a los extremos y nos vamos a pensar en lo malo. Y se nos olvida quién nos está llamando. Porque el que nos llama, juntamente como dice que con la prueba viene la salida, el que nos llama nos va a estar guardando en el camino como lo hizo con María. No había lugar en el mesón, pero apareció el lugar. Quizás no el que el hombre quería, pero el que sí Dios había determinado. Entonces a veces pensamos, Dios no me escuchó, Dios no cumplió. Sí cumplió, lo que pasa es que Dios no cumple caprichos ni deseos. Dios hace su voluntad y cumple lo que dice la palabra. Vamos a quedarnos con el papelito. Entonces, ¿qué dijo María? María dio una declaración que nosotros necesitamos imitar. Nosotros necesitamos imitar. ¿Qué dijo María? María dijo, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Usted no lo oyó, voy a repetírselo. Yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. A María fueron, le tocaron la puerta y le dijeron, María, vas a ser la madre de nuestro Salvador, vas a tener un hijo y va a pasar esto y esto y esto. Y ella ahí, loading, ¿qué? ¿Cómo? Si estoy casada, no me he casado, no he tenido relación con ninguno. Entonces, pero cuando ella oyó quién le estaba hablando y lo que le estaba prometiendo, entonces, ¿qué yo puedo decir? Si yo digo que soy la esclava, es que tengo total dependencia de un amo. Nosotros muchas veces, la mayoría, no abrimos la puerta porque vivimos en total dependencia de nosotros mismos. Y nosotros, Dios nos invita en esta mañana que está tocando la puerta, deja de depender de tus fuerzas y de tus cosas y depende de mí. ¿Qué más? Cuando ella se decide ser la esclava que va a depender del Señor, está poniendo su vida entera en las manos de Dios. ¿Sabe qué pasa con María? Para María poder contestar así al ángel, tenía que haber tenido una vida de oración. No era cualquier María, con permiso de las Marías, nada alusivo a usted. No podía ser una mujer cualquiera. A mí, yo trabajé muchos años en un colegio católico y buscaban por dónde prenderme. Estaban como cuando buscaban a Jesús para arrestarlo. Me dice, ¿qué usted piensa de María? Y yo, que era la mujer con un alto valor delante de Dios en esa época, porque tenía unas cualidades estupendas, porque Dios no hubiese depositado a su hijo en un vientre que no fuera el perfecto para él. Pero hasta ahí llega María, que fue la madre, cuidó de él, y nosotros yo le decía, es el modelo de mujer que debemos imitar. Pero no le pido, no le oro, no le rezo,
pero sí la voy a imitar en su integridad y en su cuidado que estuvo con Jesús hasta la muerte. Y luego, ¿qué pasó? Ella dijo, mi ministerio no acaba aquí, mi hijo ya no está, pero voy para el aposento porque yo necesito del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Pero a veces los cristianos nos tocan a la puerta para preguntarnos de María. María, no hay que orarle, no, María no tiene la culpa que la gente le ore. María no mandó a nadie a orarle. Esa es la gente en nuestra humanidad. Usted no pelee por María. Usted diga el ministerio grande que María tuvo en la tierra. ¿Ve? Entonces Dios nos está llamando a que nosotros estemos atentos y escuchemos lo que hablamos, lo que decimos y cómo contestamos a la puerta. María llevaba una vida de oración, de búsqueda, de relación y de servicio para poder someterse al Señor. ¿Qué denota la actitud de María? Denota obediencia, denota fidelidad y un amor por el Señor. Entonces, si nosotros vamos a abrir las puertas, tenemos que estar dispuestos a ser esclavos. No tengo bolsillo para sacar a mí. Ayúdeme. Vuelvo otra vez, que eso no estaba ahí. Si nosotros vamos a abrir la puerta, tenemos que estar preparados para servir de esclavos. Hay unos que no están convencidos. Oye, no esclavo al pastor, no esclavo al líder, no esclavo al ministerio, es al Señor. María decidió abrir la puerta al ángel. Le dijo, aquí está mi vientre, yo soy la esclava del Señor. María no dijo, conmigo no cuenten, no estoy para problemas, bastantes situaciones yo tengo que... No, María dijo, yo soy la esclava del Señor. Entonces hay gente que Dios lleva tiempo tocando a la puerta, llamando, pero estamos esperando porque no nos gusta el panorama que va a haber después que yo abra esa puerta. No me gusta lo que voy a estar enfrentando. Yo le decía a alguien estos días, ¿cuántos quieren ser pastores? No veo las manos. Obi, vamos, ayúdame. Nos gustan, evangelistas, esto, aquello, pastor, sí, pero ¿estás dispuesto a ser esclavo? Y no es que lo seamos, es que a través de cada experiencia, a humillarnos, a rendirnos, a tratar de ser agradables al Señor mientras caminamos. Eso es lo que hizo María. Entonces en esta mañana Dios está tocando puertas. No seas como Caín, que pases desapercibido los enojos y no lo hables delante de mi presencia para que no llegue a convertirse en pecado. No seas como Moisés, que me sigas poniendo excusas y sepas que cada una de ellas yo te las puedo contestar. Ahora nos dice, sé mejor como María. Ríndete, decídete ser esclavo. Has sido dueño y señor de tu vida y has hecho como has querido. Y llevas años en el evangelio y no ves cosas cumplidas porque es que quieres seguir siendo rey en lugar de esclavo. Cuarto ejemplo, ya voy por la mitad. Alabe la gloria de Dios. Bartimeo. Bartimeo se presenta. Iba Jesús en Jericó. Iba Jesús caminando por Jericó y mientras Jesucristo predicaba por los campos y las aldeas, pasando por Judea y llegó a Jericó. Y a la orilla del camino, un ciego que allí estaba, a la gente preguntaba, ¿por quién pasa por ahí? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mis hijas cantan mejor que yo. Pero eso es lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, ten misericordia de mí. Quiere decir que antes de Jesús llamar, ya Bartimeo estaba haciendo un clamor. Y lo que él estaba clamando en Marcos 10:46, estaba clamando, ¿por qué? Por misericordia. La Biblia me dice que él no exigía sanidad.
Él estaba pidiendo misericordia. Él no estaba gritando, Jesús, sáname, Jesús, sáname. Él estaba diciendo, ten misericordia de mí. Primero que estaba haciendo, reconociendo quién es el que estaba pasando por ahí. A cualquiera yo no le voy a pedir misericordia. Yo voy a pedirle misericordia al que es misericordioso. Él estaba pidiendo misericordia al que era el que podía darle lo que él necesitaba. Y él comenzó diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú y yo estamos en necesidad, cuando tú y yo estamos en situaciones, le pedimos que tenga misericordia. Es bueno pedirle que él tenga misericordia, pero cuando él tenga misericordia de ti y de mí, acordémonos nosotros que estamos en deuda con él. Llamó que Jesús tuviera misericordia. ¿Sabes qué pasó? Que la gente empezó a decirle, cállate. Alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Oye, hay gente que le molesta que tú seas insistente en tu petición. Hay gente que se molesta que tú vengas al culto de oración y digas tu misma petición. Hay gente que se molesta que la pastora lea una lista y porque no cambia los nombres, porque sigue con lo mismo. Porque soy con una Bartimeo que estoy esperando que Dios tenga misericordia de cada uno que están en la lista. Alaba. Es difícil. Es difícil. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está su familia? ¿Sigue en el hospital? ¿Todavía? ¿Otra vez? Ay, qué lindo. Qué esperanza. Qué comentario más saludable. ¡Qué misericordioso! Vamos a orar porque el médico encuentre qué es lo que tiene para que no tenga que regresar. Vamos a orar para que Dios te renueve las fuerzas a ti y a los tuyos que están yendo y batallando a ese hospital. Eso es tener misericordia. Pero a veces esta que habita con nosotros y anda con nosotros 24/7, no actúa misericordiosamente. Entonces en esta mañana el Señor nos invita a todos. Pues si no lo sabía, este mensaje es para usted. Primero fue mío. Usted se lo está comiendo en familia. Así que la porción que le toca es más pequeña. Mire, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos. Bartimeo andaba pidiendo misericordia. La gente lo que le decía, no le dijeron, te vamos a ayudar, le vamos a hablar al maestro, te vamos a acercar a él. No, le dijeron, cállate. ¿Y eso quién lo puede hacer? El enemigo. El enemigo quiere verte callado. El enemigo quiere verte que tú dejes de pedir, que dejes de orar, que dejes de interceder, que tus fuerzas desmayen. El enemigo quiere verte paralizado, no haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Yo le digo a las hermanas, y lo comparto, porque fue algo que Dios me ministró a mí. Yo no soy común de ir a orar por la gente, no soy. Pero cuando Dios me inquieta, mire, estoy más que seguro que, ¿por qué? Porque muchas veces tenía temor y voy a decir, no voy a ir a ver por ese hermano. Pero después veo otro que pasa y yo, ay, qué bueno, Señor, que mandaste algo. Y el Señor, sí, qué bueno, porque tú no fuiste obediente, porque el otro estuvo más sensible al corazón. ¿Usted está viendo? Entonces, ¿qué es lo que usted le enseña a las hermanas? Que el enemigo nunca te va a mandar a orar por nadie. ¿Oyó? No, es que hoy la clase está fuerte. El enemigo nunca te va a mandar a orar por nadie. Porque el enemigo lo que quiere es verlo destruido, caído. Entonces, ¿quién va a poner en ti que ores e intercedas por el hermano o le levantes las manos? El Señor. Pero si tú no abres la puerta, pero si tú no te mueves, si tú no te allegas,
El hermano se va a quedar con la necesidad. Quizás, porque ¿sabes qué? Si tú no quieres ir, ¿cómo es? Dios enviará a otro. ¿Por qué? Porque nadie es imprescindible en la obra del Señor. El imprescindible es Él. Entonces Bartimeo, ¿sabe qué? Dijo, me podrán mandar a callar, pero esta bendición nadie me la quita. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No te canses de orar. Yo sé, mi pastora estuvo años orando por su hija para que regresara a los caminos del Señor y lo vio. No sé, a algunos les toma menos tiempo, otros más. Son los tratos de Dios con cada uno. Lo que yo sí sé es que mi Dios es real. Lo que yo sí sé es que mi Dios contesta. Lo que yo sí sé es que aunque se tardare la promesa, espérala porque se va a cumplir. Lo dice la palabra. Porque Él es fiel y verdadero. Entonces, el Bartimeo siguió gritando, hasta que Jesús le dijo, tráiganmelo. Todavía no ha llegado, tengo que hacer lo que llegue para entonces decirle eso. Jesús le dijo, tráiganmelo. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los discípulos. Esos que te habían dicho, cállate, deja de hacer alboroto, deja de estar pidiendo. Esos mismos tuvieron que decir, ven, el maestro te llama. Porque yo no me imagino que lo dijeron bien gozosos. Ellos ahí como con la boca, que lo mismo que te dijimos que te callara, ahora tenemos que... Qué malo cuando nos mandan a tragar lo que mismo proferimos de nuestra boca. Alaba la gloria de Dios. Por eso, cuidado esta boquita, lo que dice. Mira, ven que el maestro te llama. Cuando le dice ven que el maestro te llama, ¿qué hizo Bartimeo? Soltó la capa. Él estaba junto al camino y soltó la capa. Esa capa era vital para la vida de Bartimeo porque esa capa lo identificaba como que él podía mendigar y le daba permiso para él poder recibir ayuda. Entonces estaba quitándose lo que lo identificaba su condición. Deja de estar cargando con lo que te crees que te identifica y lo que hace es que te tiene paralizado. Deja de estar con los estigmas y los sellos que te pone el mundo y te ponen los hombres y escoge mejor la capa del maestro. Si tan solo tocar ese manto, aleluya. Entonces Bartimeo suelta la capa y me imagino a Bartimeo sonriente. Bartimeo dijo, Él me mandó a llamar. Esta gente quería que me callara, pero tú no cedas a los que te manden a callar. Tú sigues declarando la palabra y pidiendo la misericordia del Señor. Oye, y entonces ahora sí, mi hermana María, cuando llegó a los pies del maestro, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabía el Señor lo que él necesitaba? Claro, Él lo sabe todas las cosas, pero muchas veces, o la mayoría o siempre, Dios quiere que tú y yo le confesemos cuál es nuestra necesidad. Pero a veces venimos tan cargados, enojados o silenciados que no le decimos ni le permitimos al Señor hacer. Y Él le dijo, Él no le dijo, esta gente, mire, es que cada uno de estos personajes nos enseñan tanto. Porque él no llegó a la presencia del maestro que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él no le empezó, quiero que regañes a tus discípulos porque me mandaban a callar, o a esta gente que no tuvo misericordia de mí. Deje la queja, deje de estar señalando. Él lo que dijo, ¿cuál es mi necesidad? Estoy delante de la presencia del Señor, estoy gastándome diciendo cosas que yo debo perdonar. Y en esta hora él lo que me dice es que yo necesito. ¿Qué necesita Bartimeo? Que recobre la vista. Que recobre la vista. En esta mañana hay gente aquí que necesita recobrar la vista como Bartimeo. Pastor, aquí no hay ciegos. Sí, hay ciegos. Hay ciegos porque han dejado de que la puerta con los cerrojos y no han permitido que el Señor penetre hasta lo último para sanar aquello que estorba tu visión. Y en esta mañana el Señor dice, deja la queja, preséntate a mi presencia y dime qué quieres que te haga.
Hay cosas que Dios va a permitir. Hay cosas que no puedo llevar delante de la presencia del Señor. Oye, porque si vas delante de la presencia del Señor para decirle que mande fuego y destruya a mis enemigos, lo está la palabra. ¿Usted no ha visto ese pasaje? ¿Sí o no? ¿O me estoy inventando esa historia? Hay una historia que me establece eso en la palabra. Pero nosotros no, porque estamos llamados ¿a qué? A la misericordia que estaba clamando Bartimeo. ¿Por qué? Porque primero tuvieron misericordia de él. A mí Dios tuvo misericordia de mí y yo tengo que tener misericordia, practicar la misericordia. Que los pensamientos vienen, yo haría, yo diría, y cuando vengo, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer cosas impías. Entonces yo tengo que decirle, Señor, me colgué, voy para pre. Ni para Kindle, para pre. Después va pre y después Kindle, por no decir que me voy a maternal. Para que Dios vuelva y nos enseñe y nos muestre el camino hasta donde Él nos ha traído. Tenemos que ser como Bartimeo y contestarle al Señor lo que necesitamos. ¿Sabes qué? El Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ya no junto al camino, sino que en él. Enseguida. Hay cosas que Dios las puede hacer enseguida en tu vida, que no se va a tardar, pero depende de cómo está nuestro corazón. Depende cuán dispuestos estamos para reconocer nuestra condición. Depende cuán estamos dispuestos de entregar aquello que nosotros pensamos que es nuestro y seamos capaces de despojar nuestra capa. Número 5. Si son la mitad, pues son 8. Voy por el 5. El 5 es el centurión. El centurión era un suboficial de mayor rango del ejército romano. Tenía 100 soldados bajo su mando. Y en Mateo 8, 5 al 13 dice que se humilló, manifestó su condición y manifestó su fe. Vino a Jesús rogándole, mi criado está prostrado, está paralítico, gravemente atormentado. ¿Y sabe qué? Jesús le contesta, yo iré y le sanaré. Pero este centurión reconoció que es lo que nos falta a nosotros cada vez que vengamos a la presencia del Señor. Y le dijo, no soy digno que entres en mi techo. Di la palabra y sanará. Porque soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si digo ve, él va. Y si mando, él viene. ¿Y sabe qué? Jesús se maravilló al ver tanta fe y le dijo, ve y como creíste y se ha hecho. Y el criado fue sanado a esa misma hora. Cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, Él puede habitar en nuestra casa. De lo contrario, nos sentiríamos como el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú y yo, en esta mañana, que es lo que quiero traer con el ejemplo del centurión, entendiéramos que el solamente creer esa palabra, que Él tiene el poder y la autoridad, dígame ahí, capitán, que cuando se da la orden del jefe mayor hay que cumplirla, nos guste o no nos guste, hay que llevarla a cabo. Así que cuando el Señor da una orden, tú y yo tenemos que tener la seguridad y la certeza de que va a tener cumplimiento. Entonces Dios nos está pidiendo a nosotros que creamos en su autoridad, que confiemos en su autoridad, que Él toca la puerta pidiéndonos acceso
Pero en el día de su venida, Él no va a estar tocando y pidiendo acceso. Va a estar cumpliendo lo que ya Él dijo, porque Él tiene autoridad. Ahora es el tiempo de nosotros examinarnos. Sexto ejemplo, Jairo. Jairo, al igual que este centurión, se postró a los pies de Jesús. Se humilló y olvidó su lugar, que en la sociedad como uno de los principales de la sinagoga. En Mateo 9, 18 al 26, dice que Jairo rogaba por su hija que estaba agonizando. Y él le dijo, ven y pon las manos sobre mi niña y sanará. Y mientras iban caminando, le dijeron, esto parece que eran familia de los que estaban con Bartimeo, que mandaban a Bartimeo a callar, y entonces ahora estos le dicen, ¿por qué molestas al maestro si ya tu hija se murió? José diría, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Por qué molestas al maestro? ¿Por qué vienes cada lunes a presentar la misma petición? ¿Por qué molestas al maestro? ¿Por qué le escribes a la pastora y le vuelves y le dices de tal estudio o tal situación? ¿Por qué molestas al maestro? ¿Por qué lo molestas? Según ellos. Usted y yo debemos contestar como dice la palabra. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? No hay otra fuente a la que podamos acudir. No es molestia. El que perseverare, dice hasta el fin, ese va a ser salvo. El que se mantiene creyendo, el que se mantiene mirando, el que se mantiene confiando en su tiempo, lo va a ver. ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. No temas. Y aun cuando llegó a la casa, le dijo, ¿qué? Que se murió. Está dormidita, vamos a despertarla, como hizo con Lázaro. A Lázaro no dijo, él duerme, voy a despertarlo. Pero ¿será que no estamos hablando el mismo lenguaje? A veces no hablamos el mismo lenguaje. Nosotros vemos las cosas como muertas y Dios las ve como dormidas, como que están en este momento y solamente nos está pidiendo de nosotros confianza, está pidiendo de nosotros que le creamos, está pidiendo de nosotros fe. Mientras Él está ahí tocando a la puerta. Número 7. El paralítico del estanque de Betesda. ¿Sabe qué significaba Betesda? Casa de misericordia. Este paralítico estaba en la casa de la misericordia. En Juan 5:4 dice que había muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, pero allí había un hombre de 38 años, que llevaba 38 años paralítico. No dice que él tenía 38, ni que era enfermo desde nacimiento. Solo nos dice que llevaba 38 años paralítico y enfermo. Cuando Jesús lo vio, hizo el llamado. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Dios no hizo la misma pregunta, Jesús. Al otro le dijo, ¿qué quieres que te haga? Puede ser un favor, puede ser una petición. A este le está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Pero qué hizo Bartimeo? Vamos al grano. Que recobre la vista. ¿Pero qué hizo este? Presentó excusas. Culpaba su tardanza de entrar al agua y se resignó y se dejó llevar por su entorno, culpando a los demás, y él solo necesitaba entender que tenía Jesús de frente, diciéndole, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces vamos delante de la presencia del Señor y el Señor ready? Hoy es que voy a hacer el milagro. Hoy le voy a dar la sanidad. Hoy voy a suplir lo que necesita.
y gastamos nuestro tiempo delante de su presencia, no pidiendo por la promesa, sino dando las excusas por las que llegué a esa condición. Amén. ¿Quieres ser sano? Yo no sé cuántos están aquí en esta mañana que deseen ser sanos. Sanos físicos, sanos espiritual, sanos de recuerdos, de memoria, de experiencias, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la casa, sea con su pareja, con sus hijos, con sus familiares. Pero le decimos al Señor lo que necesitamos. ¿En qué área es que necesitamos la sanidad? Eso es como ir al ortopeda y decirle, yo tengo un agite en el corazón y yo siento que no me da la respiración. Y el ortopeda nos va a mirar y me dice, ¿cómo es? ¿Qué tú haces aquí? Si es del pecho, si es del corazón. Te lo digo porque yo le pregunté a cualquier coincidencia, es pura casualidad, ¿no? Yo le pregunté a mi endocrinólogo cuando me operaron de la tiroides, que me sacaron la masa, me dejaron hospitalizada porque no había oxigenado bien y estaba bajita. ¿A qué se debe eso? ¿Usted lo preguntó en el hospital donde la atendieron? Pues tiene que hablar con su médico, con el de esto, oír el récord. Y yo, pues eso fue en centro médico, yo no me entiendo ahí. Yo no puedo contestar eso porque yo no tengo el récord ni estaba allí. Ah, ok, gracias. Ellos son amables. Qué bueno que Dios no es así. Pero aún así Dios nos pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces yo lo que te digo, estás delante del que te puede dar la sanidad. Mano, y desaprovecha la oportunidad porque estás hablando de otras cosas que no son importantes y no te limitan. Lo que te está alimentando es la condición en que estás. Y este paralítico de Bethesda lleva 38 años en su condición. No sé cuánto tiempo llevamos en la iglesia con la misma condición. Con la misma con la misma que avanza. Y no le decimos al Señor, sáname de esto, que me impide, que me paraliza, que me ata, que no me deja continuar hacia adelante. Tenemos que pedirnos que nos sane en todas nuestras áreas. Y Él le presentó excusas. Y como se las batió a Moisés, nos puede batear todas las excusas que tengamos. Y Él solamente está pidiendo que seamos sinceros y declaremos nuestra necesidad. ¿Jesús qué hizo? Jesús lo sanó. Ok, no voy a seguir preguntándote porque tú sigues dando vueltas en lo mismo y no me dices cuál es tu necesidad. Me estás diciendo que llevas 38 años en esta condición. Yo me rompí la cabeza en casa porque con este fue que empecé. Y yo decía, Dios mío, 38 años en la misma condición. La Biblia no dice que él tenga 38. Puede ser mayor de 38, es que lleva 38 en esa condición. No dice que nació con esa condición. Solo dice que está en el estanque, que no puede llegar al estanque porque no hay nadie que lo lleve allá, porque era que una vez al año, descendía un ángel sobre ese estanque, movía las aguas y el primero que llegaba a ese estanque era sano. ¿Cuántos años llevas viniendo a la iglesia procurando ser sano? ¿Sabes? Te tengo noticias. Te tengo noticias, como me las dieron a mí. Aquí el ángel no se para una sola vez al año para traer la sanidad. Aquí en cada culto el ángel puede traer la sanidad que tú y yo necesitamos.
Usted no oyó. Aquí el ángel se para en cada culto, en cada reunión para traer la sanidad que tú y yo necesitamos. Pero si lo que vengo es al altar a decirle, nadie me trajo hasta aquí. Nadie ha orado por mí. Porque puede ser que nadie ore por ti. Pero son tratos de Dios contigo. Porque quiere que tú te acerques y no dependas del hombre. ¿Por qué? Porque habrá momentos que va a orar alguien por ti. Pero ¿y cuando no esté el hermano para orar por ti? Entonces, él estaba diciendo, no hay nadie que me meta al estanque. Pero entonces, ¿por qué usted dice que se rompió la cabeza la pastora? Porque yo decía, el tipo no come. Alguien le tendría que llevar la loncherita o él llegaba allí con su lonchera. Para durar 38 años tenía que tener a alguien que le llevaba. ¿Y sabe lo peligroso? Que si era un solo día el que venía el ángel a mover el agua, y si ese día no fui al culto y cayó la gloria. Estuve 37 años con cuantos días pendientes y el día que falté perdí la liberación. Entonces Dios nos dice, estamos valorando el lugar donde estamos, donde se mueven las aguas y su presencia, o estamos pendientes a que nos muevan y nos acaricien y nos lleven a meternos en las aguas. No, tú puedes llegar a las aguas, ¿oíste? Yo decía, mira, yo me planto a la gota mínima de distancia para hacer ¡fum! Me imagino que la gente estaría empujándose y eso. Yo decía, pues si estoy paralítico, me imagino arrastrándose. ¿Cómo se movería? ¿Cómo hago las necesidades? ¿Con qué miedo y temblor voy a estar en ese lugar esperando que ocurra algo? Usted no se ha puesto a pensar eso. Usted solamente oye la historia y dice, ay, llegó y Jesús lo sanó. ¿Sabe lo tremendo? Que Jesús lo sana. Tú le dices, toma tu lecho y anda. Y cuando iba caminando, qué bueno, hermana, que ya estás caminando. Qué bueno, varón, que ya eres libre. Qué bueno que Jesús hizo el milagro. ¿Quién te sanó? El día de reposo se supone que no estén sanando a nadie. Eso está prohibido por la ley. Hay gente que se va a alegrar cuando te vea sano. Pero hay gente que no se va a alegrar y va a cuestionar por qué a este primero que a este. Alaba. Tranquilo que el pastor vuelve. ¿Por qué están discutiendo? ¿Sabe qué le dijo? Yo no sé. Le dijo, no sé. Y se fue. Pero mira si estaba bien sano, que cogió su lecho, caminó y llegó hasta el templo. Del estanque llegó hasta el templo. Y mientras estaba en el templo, allí se encontró ¿con quién? Con Jesús. Y ahora Jesús le dice, mire lo que Jesús le dice. Le dice, mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Y él se fue de allí y se encontró a la misma gente que lo celebró tanto. Mira, el que me sanó está allí. O sea, no me pregunten, pero ya yo sé quién es. Entonces buscaban aprender a Jesús. ¿Usted oyó esa advertencia? Porque no se crea que por abrir la puerta, dejarlo entrar y cenar con él, no vamos a estar a expensas de que el pecado susurre o que el enemigo siga tratando de destruirnos o paralizarnos. Entonces Jesús le dice, oye, ya que fuiste sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. 38 años paralítico. 38 años paralizado esperando por un milagro. Y me están diciendo, cuídate. Porque si pensabas que eso era difícil, si vuelves a pecar,
tu condición va a ser más grave, va a ser peor. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad a veces es consecuencia del pecado. La enfermedad a veces es ataque del enemigo, pero la enfermedad a veces también es para que Dios se glorifique. Porque le decían, ¿quién pecó? ¿Su padre? ¿Su hijo? Dice, no, esto es para que Dios se glorifique. Así que si estás pasando por enfermedad, tranquilo, no pienses que todo es maldición, no. Usted piense, es que Dios se va a glorificar en mi vida, es que Dios va a hacer algo grande. ¿Y qué me enseña este paralítico de Bethesda? Que si yo quiero ser sano, no le presente excusas al Señor de por qué no he sido sano. Quiero decirle, sí, quiero ser sano. Y una vez le permito al Señor entrar y cenar conmigo, entonces voy a decirle, Señor, no permitas que algo peor venga a mi vida, que yo pueda vivir una vida en santidad para ti. Último ejemplo, para entonces, diría el pastor, estoy en la bajada, sí. Último ejemplo para ir a la parte final, es David. David decidió convertir sus talentos en habilidades con el arpa y con la honda y usarlos para el servicio de Dios y de otros. Decidió hacer las cosas y no pensar al ir contra Goliat. Pero David hacía algo, respetaba a Dios, amaba a Dios. Y a Saúl, aunque no había sido ungido aun cuando había sido ungido como rey por Samuel, aun siendo ungido como rey, David respetó a Saúl, porque él decía, cuídeme Dios de hacer algo contra el ungido, porque antes de él ser ungido, hubo otro que fue ungido. Cuidado que esté hablando o haciendo algo en contra del ungido. ¿Qué es lo importante de David? David reconoció sus errores, porque era un hombre igual que usted y que yo, que cometemos faltas y errores. Pero tenía la capacidad de saber pedir perdón. Cuando hacía las cosas mal se humillaba y sufría por eso, pero permitía recibir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. Si tú dices que amas al Señor, pero si Dios declara una disciplina o una acción sobre tu vida y tú no te sometes a ella, no digas que lo amas. Amén. Que la disciplina al momento de aplicarla es agradable. Dice que aún nuestros hijos, pero qué bueno para que ese árbol crezca derechito, no crezca torcido. Cuando Dios habló con David a través del profeta Natán de él haber pecado, David fue rápido, porque así somos nosotros, somos rápidos al declarar juicio. Y dijo, el que haya hecho eso es digno de muerte. No tan fácil. Papá, ya no hay que ir a juicio. Tuviste la sentencia. Ahora se me olvidó decirte que el culpable eres tú. Fácil dictaminar a otro, pero reconocer nuestro pecado, eso es lo que le pasó a David. Ahora, una vez dictaminado y él reconocer, porque David era el rey, pudo haberle dicho, Natán, estás equivocado. Aquí se hace lo que yo diga. Así yo dispuse de la mujer de Urías, así yo dispuse de Urías. No, él reconoció, no importa cuánto corramos. Dice, él huye limpio sin que nadie lo persiga. No importa de dónde huya, lo que estás haciendo se va a saber. Y él, por más que quiso encubrirlo, Dios lo mostró, porque para Dios no hay nada que se pueda ocultar delante de su presencia. ¿Y qué pasó?
ante toda la sangre que él derramó, Dios no le permitió construir casa al Señor, sino que entonces destinó a su hijo Salomón para hacerlo. Hay cosas que pueden haber en nuestro corazón que queremos hacer y Dios no nos las permite. Pues nosotros tenemos que ser humildes y reconocer. Eso nos cuesta, por eso este mensaje nos cuesta. La Biblia lo dice, es más fácil ver la paja, pero no veo mi viga. Es más fácil señalar, pero como a mí me enseñaron que los otros dedos me están señalando a mí, son más que los que yo estoy señalando. Entonces tenemos que tener cuidado. Fue ignorado, fue marginado su familia porque pecó, pero fue confrontado por Natán. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esta historia? Que aún con sus errores, aún con haber fallado, él permaneció, él se arrepintió y fue llamado como un hombre con un corazón conforme al de Dios. No cuando pecaba ni hacía lo incorrecto, sino cuando reconocía quién era Dios y quién era Él. Cuando reconocía, contra ti solo he pecado. Límpiame y seré más blanco que la nieve. En esta mañana eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, esto bajó esta mañana fresquecito. El pastor me dice, ¿qué hace? Y yo, Dios nos llama, hermano, para salvación, para santificación, para servicio y para responsabilidad. Para eso tengo que hacer lo siguiente, y ahí es donde nos colgamos. ¿En qué, pastora? En amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quien nos odian, bendecir a quien nos maldicen, orar por quienes nos maltratan, dar y aceptar el perdón y humillarme ante su presencia. En esta mañana nuestra oración debe ser como iglesia: aquí estoy, Señor, úsame. Necesitamos que nuestro corazón esté preparado y debemos ser receptivos a Dios y desear, anhelar este llamado, desear buscar su presencia y reflejar a Dios en nuestras vidas, porque su venida, dijimos al principio, su regreso, decía muy lindo a coro, es inminente. Pero si es inminente, ¿estaré yo preparado para ese encuentro? Lo que escuchamos es de lo que nos alimentamos. O nos envenena, o nos edifica, o nos destruye. Lo que aumenta o disminuye la fe es lo que escuchamos. Porque la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero no oír cualquier cosa, por el oír la palabra de Dios. Entonces Santiago 1:19 dice, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Santiago 1:22 me dice entonces, no se conformen solo con oír, llévenla a la práctica. O sea, no seáis oidores, sino hacedores de la palabra. Porque un hombre prudente, dice Mateo 7:24, es el que construye su casa sobre la roca. Dice Proverbios 10:17, que el que atiende a la corrección va camino a la vida, pero el que la rechaza se pierde. En Hechos 16:25, que lo dio la hermana Gates en su palabra, nos hablaron de Pablo y Silas. Pablo y Silas, ¿qué hacían? Estos romanos me metieron en la cárcel, yo no se supone que esté aquí. Esta gente ha hecho una injusticia, no me han hecho ni una vista, no he visto juicio, no me han leído los cargos. No. Dice que ellos estaban en la cárcel orando, cantando himnos y los presos escuchaban.
y un carcelero y su familia, todos fueron libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo escucha lo que decimos, porque tú y yo somos cartas abiertas que estamos hablando y modelando en nuestra vida. Proverbios 13:13 dice que el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Por qué? Porque Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:36 dice que en el día del juicio todos tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. Y aún Lucas 12:3 dice, lo que has dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Este texto es terrible. Lo que han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y los que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. ¿Cómo respondo? ¿Cómo hablo? Un último ejemplo y ya terminé. Wow, pastora, todos esos textos el Señor me dio esta mañana. Compartía con Christopher que me apareció un pastor en las redes. Así que tranquilo, no fue usted, fue un pastor. Un pastor en las redes, el pastor Gibbs. Él me dijo, lo pongo para mostrarlo. Y yo no, porque está en inglés, no todo el mundo somos speaking English. Y yo entendí y pedí asesoría con él a ver si yo había entendido bien. Mire, este pastor Gibbs, después si quiere yo se lo mando por WhatsApp. Trajo esta experiencia, está predicando. Y él dice que fue a una convención y fue a un hotel. Y tuvo problemas en su habitación del hotel. Y su habitación del hotel no tenía agua. Cualquier parecido con lo que realmente estamos viviendo es pura casualidad. No tenía agua. Y él llamó al front desk. Cuando llama allí, la atiende esta joven y le dice, sí, dígame, mira, que tengo este problema que en mi habitación no hay agua. Sí, lo sabemos. ¿Cómo que lo sabemos? Es que todas las demás tienen agua, pero esa habitación no tiene agua. Y la persona que teníamos ahí daba muchas quejas y complaints porque no tenía agua. Y lo decidimos poner a usted ahí. Imagínese que usted es el que llamó y que le dan esa contestación. ¿Sabe qué él hizo? Él le dijo, ¿pero eres estúpida o qué pasa? ¿Cómo que entre todos los que están me escogiste a mí? Sí, lo escogí a usted. Y él, pues ¿sabes qué? Tú deberías pedirle perdón a tu madre por el día en que naciste para tú tomar una decisión como esa sin tener en consideración a la persona. ¿Sabe qué le dijo la joven? Por eso mismo es que lo escogí a usted, porque yo sé que usted es el pastor y yo voy a sus conferencias anuales y estudio en la universidad donde usted presta las charlas. De mi dinero que yo gano, yo saco para su ministerio. Y yo dije, la persona que no se va a quejar va a ser este pastor. Él enganchó. Años más tarde va a predicar a una iglesia. Cuando se presenta al pastor de la iglesia donde él va a predicar, él le da la bienvenida y él, yo soy el pastor. Y me dice, sí, yo lo sé, porque aquí hay una joven que lo ama mucho. Y él, sí,
Sí, dice que va a sus conferencias, que apoya su ministerio y que asiste a la universidad. ¿Y quién es esa joven? Ella trabaja en un hotel por aquí cerca, en el front desk, ¿ves? Por eso no puse el inglés, imagínate en español. Oye, y le dijo eso. Y el pastor dijo, no puedo predicar, porque me imagino que sabe el resto de la historia. Y él le dijo, no sé de qué historia usted me habla, porque esa joven lo único que me dijo es que lo ama mucho, que le encanta la palabra que predica y que está agradecida de usted. Y él le dijo, pastor, usted sabe la mitad de la historia. Yo le dije esto, le hablé de su madre, le dije esto otro. ¿Y sabe qué le dijo el pastor de la iglesia? Ella es huérfana, ella fue abandonada, ella nunca conoció a su madre. Y usted le dijo eso. Yo tengo el video dicho por él. ¿Por qué te traigo eso, iglesia? Porque tú y yo podemos decidir tomar la decisión que fluye de nuestra boca. O somos como el pastor, o somos como esta joven. Ella pudo, como diríamos nosotros, despotricar por su boca y embarrar un ministerio de este pastor delante de su pastor, y no estaba mintiendo. Pero yo creo que esta joven leyó la historia de David, de tener cuidado de hablar de Saúl. Déjame coger un cantito de la tela para que sepan que yo quizás podía matarlo, pero yo tenía el miedo o el temor de que sigue siendo el ungido del Señor. Entonces yo te estoy diciendo, aquí la posición no establece lo que sale de mi boca o que no debe salir. Aquí es que todos nosotros tenemos que dar cuenta y cuidar cómo hablamos y respondemos, cómo juzgamos y señalamos antes de tomar decisiones. No perdamos la salvación tan grande, una salvación que tenemos que cuidar con temor y temblor, entregando como migajas el pan que se nos ha servido en la mesa. Ella no manchó ni el testimonio de ese pastor ni el de ella. Tengamos cuidado de hacerlo. Respondamos correctamente al llamado. Procuremos no tener más excusas delante del Señor. Aprovechemos los minutos y el tiempo que pasemos en su presencia, porque allí tendremos gozo, paz. No ignoremos el pecado que nos asedia. No más excusa, mayor rendición, mayor perseverancia, mayor fe, mayor humillación y sobre todo reconocer nuestros errores. Amén. Sé que no es fácil digerir este mensaje, pero dice que toda palabra es buena ¿para qué? Para instruir, para enseñar, ¿verdad? Dice para redarguir, y va a entrar hasta lo profundo para sanar aquello que tenga que sanar en nuestras vidas. Se pone de pie para orar y darle gracias al Señor. Después le mando el video, tranquilo. Tiene otros videos interesantes. ¿Sabe? Otro que empecé a escucharlo era que iba a predicar a la iglesia y estaba orando a la esposa. Y la llevaba a orar. Le dijo, no puedo llegar así con tu culpa, déjame llegar. Y después cuando llegó a la iglesia, el Señor le dijo, ¿y vas a poder predicar de la forma como has tratado a tu esposa?
como dice Carmen Gates, Dios hablándonos en lo cotidiano. Mi Dios le interesa todo. Cómo nos comportamos dentro, fuera de la iglesia, lo que pensamos, lo que hablamos, que pensamos que lo hablamos en lo secreto, pero que en todo momento Dios está presente. Procuremos que lo que se diga desde las azoteas sea algo bueno de nosotros y de lo que podamos compartir. En esta mañana, este altar está abierto para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero aprovechar el tiempo. Quiero ser sano. No quiero ser como el paralítico, 38 años, poniendo excusas para no ser sano cuando la sanidad me está esperando. Porque tú eres suficiente. Y podamos confesarle, Señor, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me has dado de predicar esta palabra. Señor, aquí nadie está exento de lo que hemos hablado, porque a todos tú estás tocando a la puerta y pidiendo que te dejemos entrar en las áreas que consideramos que son muy nuestras, pero que para ti es necesario que nos demos por completo. Así como tú te diste en la cruz del Calvario por nosotros por completo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos las ofensas los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a poner guarda en nuestra boca y a procurar ser agradables a ti, Señor. En esta hora, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra insuficiencia, perdona las excusas, perdona la tardanza, Señor, el no allegarnos, Señor, el acostumbrarnos a la rutina para llegar al estanque, cuando en este estanque tú nos esperas todos los días. Que podamos acercarnos como David, con un corazón sincero. Que podamos como María, Señor, siendo esclavos, pero a la vez libres al experimentar tu presencia. Que podamos someter nuestra voluntad a la tuya, como lo hizo David. Ayúdanos, Señor, a soltar las capas como hizo Bartimeo. Ayúdanos, Señor, a pedirte con sinceridad y decirte, he estado ciego, Señor, y necesito que quites la venda de nuestra vista y nos hagas ver, Señor, con claridad lo que tú quieres en nuestras vidas. En esta mañana, quita todo afán, quita toda pereza, quita todo lo que impida, Señor, que me acerque a tu trono y que yo pueda confiar, Señor, en que tú estás y eres suficiente. Que pueda tener la fe del centurión y decirte, si tú dices la palabra, como cantamos, si tú lo dices, lo creo. Si tú dices la palabra, sé que se va a cumplir en nuestras vidas. Porque tú eres fiel. Y tú tienes pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Ayúdanos a amarnos, a comprendernos, Señor, y a tener misericordia. Y no mandar a callar a mi hermano ante la necesidad que tiene, sino llevarlo al Maestro para que pueda tener su milagro. Que lo podamos acompañar y que podamos renovar las fuerzas que necesitan en su vida. En esta hora te presento a mis hermanos, Señor, y me presento yo. Y aún los que están a través de la internet, que han estado batallando con pensamientos, con palabras que llegan a sus oídos y que llegan hasta su corazón, para que en esta hora decidan sumergirse en el río de tu espíritu y de tu presencia, donde hallarán paz, Señor, y de tu gozo, y puedan ser libres, Señor, de todo pensamiento que sea contrario a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que podamos reconocerlo, que podamos rendirnos y que podamos agradecerte lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos y que cada día procuremos, Señor, agarrarnos
más de ti en esta hora. Es en el nombre de Jesús que yo oro y te doy gracias, mi Dios, creyéndolo. Dándote gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y no has hecho conforme a nuestras obras, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Puede sentarse, mi amado hermano.